Buen día, este es un fractal realizado por Wendy Arenas y quien les habla Juan Torres. Tiene como título La posición de la contabilidad frente a la pobreza desde el marco de la economía y la ecología en Colombia. Para empezar, hablaremos de la economía sustentable. Eh, para ello, pues vamos a centrar principalmente en dos cosas. La primera son las carencias de privación social, que son los factores más importantes que las personas afrontan durante en la pobreza, ¿sí? Que son cuando los ingresos son menores a todos los gastos diarios, en este caso pues omitiendo la comida, gastos como servicios públicos, como transporte, o entre otros, y cuando el ingreso es menor al costo de la canasta básica, que en este caso pues ya entramos en el tema de los alimentos, del agua potable, de todo el tema necesario para que la persona pues pueda subsistir, eh, cuando en la pobreza pues se ven carentes de estos. Por otro lado, pues me voy a centrar en qué es exactamente qué parte de la economía y qué debería estudiar frente a la pobreza. Entonces, uno de los principales factores y el objetivo de tener cifras exactas es el de cuántas personas están en condición de pobreza y qué tipo de condición. Entonces tenemos tres tipos de condiciones en este caso, que es la pobreza extrema, eh, personas que tienen prácticamente nulo todos sus ingresos, todos todos sus bienes, todo lo que necesita pues para subsistir. La pobreza moderada, que pues sobreviven con lo básico, ¿m? con lo, con lo necesario. Muchas veces puede faltar, otras veces pues puede ser un valor que simplemente pues supla las necesidades y ya. Y la multidimensional, que se enfoca en varias áreas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de estas áreas, puede que una persona tenga educación, pero entonces en el área de la salud no tiene los suficientes ingresos, o no está afiliado a una EPS, o no está afiliado pues al CISBEN, entre otras cosas. Entonces, en la multidimensional puede tener algún ingreso que pueda suplir ciertas áreas, pero pues no todas al tiempo, ¿sí? Entonces puede ser carente, en este caso, de ejemplos como salud, educación, vivienda, o puede ser carente de un entorno adecuado para poder sobrevivir. Bueno, otra de las cifras es en qué lugares exactos está ubicado estas zonas de mayor impacto de la pobreza. Está claro que en ciertos lugares pues puede que haya más pobreza que en otros, debido a que, por ejemplo, en las zonas rurales de Colombia, no llega el transporte, no llegan los alimentos, no llega el agua potable, no llegan los servicios públicos. Entonces depende de ciertas áreas geográficas de Colombia, en este caso, la pobreza varía. Y la otra es la diferencia entre el desarrollo económico y el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Existen países que tienen bastante cantidad de petróleo, bastante cantidad de oro, bastante cantidad de recursos naturales, como Colombia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por más de que tengan todo este tipo de ingresos y todo este tipo de recursos, la riqueza no está eh, bien repartida, por decirlo así, no es equitativa. Entonces, ¿qué pasa? El país nunca va a dejar de ser pobre por más ingresos que tenga, pues mediante sus actividades. Y otra parte de la diferencia entre este desarrollo económico y este crecimiento económico es que se tenga en cuenta los ingresos per cápita pues de la persona, que tenga el acceso pues a los recursos que ya anteriormente habíamos nombrado, como los de la vivienda, como los de la salud, como los de la alimentación. Todo esto depende exactamente de cómo se va a comportar la persona, cómo se va a comportar la economía de esa persona y cómo va a afectar esto pues a su entorno y a su vida diaria. Bueno, buen día, ahora sigo yo. Vamos a tomar la contabilidad como un saber social y tomarlo como un saber social es que este debe responder o bueno, tratar de dar cuenta de muchas de las problemáticas económicas y políticas en las que la sociedad se ve inmersa ahora en día.
La contabilidad debería ser un instrumento que enfrente las realidades administrativas, las ambientales, las financieras y las sociales. Todo esto con el fin de que, pues, digamos, como teniendo en cuenta las organizaciones y pues todo el entorno que esta tiene. También pues debería explorar fenómenos de carácter sociológico para comprender el papel de la contabilidad que pues ha estado desempeñando últimamente en la disciplina social. Por otro lado, la cultura de desarrollo, en la que pues ahora estamos inmersos en este mundo actual, es en gran medida eh, que actúa pues el servicio y el favor de grandes élites. Y pues digamos que de esta manera se empieza a desarrollar como una cultura egoísta, porque las clases sociales más altas se ven beneficiadas de clases sociales más bajas. Este desarrollo, entre comillas, por decirlo así, eh, ha creado y fortalecido, pues como ya lo decía, la cultura egoísta, tanto en la sociedad colombiana como en la sociedad pues mundial, donde muchos de los medios, tanto de comunicación como otros, que quieren hacer, quieren crear una vida de consumo, en la que pues se va a privilegiar, digamos, una clase sobre otra. ¿Por qué? Por la adquisición de bienes y servicios innecesarios que de forma indirecta pues privan a otros sujetos derechos como la satisfacción de hambre, una buena nutrición, una vivienda digna o sistemas de salud de cobertura nacional, como lo mencionaba mi compañero. La contabilidad pues desde sus inicios es una disciplina que ha sido utilizada como una técnica y ha jugado un papel importante en la acumulación de la riqueza bajo sistemas económicos, políticos y sociales que pues han imperado en el mundo a lo largo de la historia, con el caso de capitalismo y más específicamente de su fase tardía, caracterizada principalmente por llevar al extremo las condiciones de explotación humana, de degradación ambiental en su afán por expandir pues todo el poder económico de las grandes multinacionales, bajo flujos de capital financiero en el mercado internacional. Adicionalmente, esta etapa se basa en el desarrollo tecnológico, que de alguna otra forma se manifiesta en la disminución del empleo y la preferencia por contratar agentes externos para disminuir el grado de responsabilidad que se tiene frente a la contratación tradicional. Digamos que la contabilidad puede estar vinculada indirectamente a la pobreza, todavía no está vinculada directamente como tal según los estudios que hemos revisado, pero se cree que en un futuro se espera que un poco próximo la contabilidad ayude a encontrar una posible solución o bueno, sí, como una solución a disminuir índices de pobreza. Muchas gracias.